Mañana 32 minutos, la ficha clave, la pieza clave del rompecabezas Felipe de anoche alrededor de la política en Casanare en la campaña electoral del 2022 se llama Fabio Vargas. Este señor Fabio Vargas está con su esposa en este momento camino a la fiscalía en Yopal para pedirle a la justicia que investigue para presentar las denuncias con la misma teoría, como usted se imaginará, del presidente Gustavo Petro, diciendo que todo lo que se dijo anoche en el informe de financiación del capo y la campaña electoral, que todo eso, Felipe, es falso, es la teoría del señor Fabio Vargas. Bueno, no podíamos esperar una conducta diferente, pues porque apareció ahí involucrado como la persona que trajo al sobrino a la campaña. Pero lo que usted dijo desde temprano, Néstor, esto va a acabar en manos de la justicia y finalmente en algún momento se sabrá la verdad. Sí. Felipe, ¿y será la justicia la que diga o ante la cual confiesen los implicados? Digo, claro, teniendo en cuenta que el señor sobrino, ese es el alias del narcotraficante Juan Carlos López, está en la cárcel. Las actuaciones del señor Fabio Vargas, Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, es Fabio Vargas, el hombre que durante la campaña, usted tiene que devolverse poco más de un año para entender esta historia, se presentó como el vocero del pacto histórico en Casanare, en ese departamento, el hombre que además representaba a Colombia Humana, que hace parte del pacto, el movimiento con el que hoy está el presidente Gustavo Petro. Pues nos ha aceptado una llamada, dice que por ahora no va a dar declaraciones, lo que nos ha dicho él junto a su esposa es que van a la fiscalía y que están analizando muy bien esta situación que los tomó por sorpresa, que lo dicho en la investigación no es cierto, que él más que vocero o representante del hoy presidente y su campaña, lo que eran como cualquier colombiano, eran ciudadanos que apoyaban el cambio y que tomaron las banderas para buscar la manera de que el presidente pues tuviera el resultado y pudiera llegar a la Casa de Nariño. Dicen que cuando se habla en esta investigación que nos ha presentado anoche Noticias Caracol de los aportes y la relación que ha hecho el narcotraficante Juan Carlos López Macías, el sobrino, junto a su esposa Sandra Navarro Trujillo, no necesariamente se están hablando de miles de millones de pesos, que ellos como cualquier colombiano tienen el derecho a coger las banderas y decidir a quién apoyar políticamente, que no hay ninguna irregularidad, que todo lo dicho aquí pudo ser, y es lo que asegura sobre todo su esposa doña Gloria Néstor, que pudo ser una irregularidad en la que van a investigar muy bien de dónde sale esa información, que ellos van a la fiscalía antes de dar cualquier tipo de respuesta. Lo que pasa, Néstor, y no nos lo quiso explicar el señor Vargas ni su esposa, es las fotografías que aparecían en época de campaña de Fabio Vargas con el presidente Gustavo Petro, su actual ministra de Ambiente Susana Muhammad y también su actual ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Lo que dijo el señor Vargas es que espera también, después de ir a la fiscalía, emitir un comunicado sobre esta situación, que le quiero insistir, lo tomó por sorpresa, fue muy insistente en asegurarlo de esa manera y que él no cometió ninguna irregularidad. Finalmente le preguntamos que él por qué se presentó como el vocero de Colombia Humana en Casanare cuando el presidente Gustavo Petro desde anoche ha insistido que quien estaba en representación de la campaña en ese departamento fue Sonia Bernal, hoy empleada del Ministerio del Interior. Pues lo que dice el señor Fabio Vargas es que ella sí era la responsable de todas las actividades políticas del partido, pero que ellos, vuelvo a decirle, querían era coger las banderas de quien iban a apoyar, un derecho que tiene cualquier ciudadano. No hay respuesta si ellos no eran los organizadores ni los voceros, porque eran ellos los que aparecían en tarima organizando eventos y convocando a la gente, así que hay que esperar que el señor Vargas salga de la fiscalía, Néstor, y será cuestión de horas tener su versión, eso sí, en un comunicado. Muy bien, 7 de la mañana, 36 minutos. Fabio Vargas, Felipe, es el integrante del comité político del petrismo en Yopal, en Casanare, ¿de acuerdo? Sí. Juan Carlos López es el narcotraficante amigo de Vargas y de la esposa de Vargas. La esposa de Vargas, doña Sandra Navarro. Es Sandra Navarro. Sí, así es. Hablé con Sandra Navarro hace unos minutos. A ver, Ricardo, ¿y qué dice? Sandra Navarro, que es la que aparece en los videos de Noticias Caracol así es, anoche. y es a quien le agradecen en el acto, en la tarima improvisada que hay. Es la que dicen que está bien parada con el petrismo. Sí, ella forma parte de toda esta historia. Sandra Navarro
por supuesto niega cualquier participación en la campaña presidencial del presidente Petro, pero aquí hay varias cosas, Néstor. Uno, dice que ella vive de unos modestos cultivos de arroz. Dos, que su esposo no tiene ni el dinero ni el poder que le atribuyen. Y creo que aquí está lo más importante, dice ella, no dimos ni un peso para la campaña. Es enfática en ese mensaje, no dimos ni un peso para la campaña. Ricardo, es en su casa, en esa casa, digamos, un poquito más grande. Una casa grande, una casa con piscina, una casa a las afueras de Yopal. Es en esa casa en donde se produce el acto político. Pero, a ver, varias cosas entonces de lo que me dice Sandra Navarro hace algunos minutos. Que no fue un cierre de campaña, ella dice que fue un evento de jóvenes petristas y que ni siquiera la casa es de ellos. Ella dice que es una casa que es alquilada, que es una casa tomada en arriendo, y dice que está tomada en arriendo por varias personas, incluso por algunos jóvenes y por otros, y que no es de ellos. Llama la atención es que en esa misma casa es donde capturan a alias Sobrino unos días después de la segunda vuelta. Alias Sobrino es el esposo de Sandra Navarro. Esa es la versión de ella. Ella dice que ella está metida en política desde muy joven, que su mamá era líder barrial y que ella voluntariamente llegó a la campaña del Pacto Histórico y que empezó a hacer campaña en los barrios. A ver, Ricardo. Señor. La señora Navarro tiene derecho de hacer campaña por quien sea. Por supuesto, claro. Pero no hay duda de que su esposo es un narcotraficante. Pues está condenado 2 veces, Néstor. Una en Estados Unidos y otra en Colombia. Estuvo extraditado y volvió y fue capturado. Sí, así es. Y ahí vamos, en esos 2 elementos que usted acaba de mencionar, Néstor. Pues la señora aparentemente pues es como una espontánea de las muchas que aparecen en las campañas y ayudan a organizar cosas y reúnen gente y tal cosa. Y evidentemente la señora es esposa de un señor que está acusado o condenado, no sé, de narco. O estuvo condenado y ahora otra vez está acusado de narcotráfico. Es un señor narcotraficante, extraditado, regresó, reincidente y vuelto a capturar por delitos de tráfico de droga. Exacto, ahí vamos. El siguiente, lo que hace falta es cuál es el enlace de ese con la campaña del presidente Gustavo Petro y en qué consiste la acusación que se le hace. Ver, esas dos preguntitas falta que tengan unas respuestas más concretas. De acuerdo, ahí vamos. Yo estoy de acuerdo con usted. Hasta ahí vamos. Hasta ahí son hechos irrefutables, ¿cierto? Entonces usted comienza a preguntarse, ¿y por qué un narcotraficante tenía intereses de meterse a la campaña? Sí, los narcotraficantes desgraciadamente han estado metidos en Colombia en todo tipo de cosas muy desgraciadamente terminan metidos en las campañas de todos los presidentes. Miren a Ñeñe Hernández en la candidatura del presidente Duque y en fin. Lo he dicho desde muy temprano. Entonces, si alguien no ha alternado el poder en Colombia son los narcos. No, pues tratan de llegar a todos desde Samper o desde antes de Samper sabemos. Pero entonces, Néstor, así como en el caso de Samper y de todos los se le metieron a Rodrigo Lara en la campaña, que fue cuando comenzó esa especie de guerra contra el narcotráfico por cuenta de unos supuestos ingresos de dinero de un narcotraficante del Amazonas a la campaña de Rodrigo Lara, que para entonces lo de Rodrigo Lara, ministro de Justicia de Rodrigo Lara me parece que no hay que meterlo aquí porque Rodrigo Lara fue víctima de una trampa. Ese señor se llamaba... Claro, pero el ejemplo sí viene al lugar, Néstor, en la medida... Bueno, pero digo... Mire las declaraciones, Néstor, señor. Mire las declaraciones de los lobos en Ecuador, tratando también de enlodar al candidato allá. Digamos que es muy difícil, hay que coger esto con pinzas en cada caso. Y lo que sí es cierto es que la campaña de la Colombia Humana es una campaña que por la naturaleza justamente que no era un partido político sino hasta hace muy poco, era una campaña de células, de grupos, de activistas que en cada uno de los departamentos empezaba a ejercer un liderazgo y a partir de ese liderazgo empezaba a conectarse con las personas a nivel central. La de campaña del 2018 del hoy presidente Gustavo Petro, una campaña absolutamente desconcentrada, descentralizada, donde básicamente el que le pareciera que quería apoyar la campaña armaba su propio equipo, armaba su propio grupo y empezaba a sacar la campaña adelante. Y eso por supuesto se presta para que cualquiera
independientemente de su prontuario, pues se monte al bus, entre comillas, y se vuelva un militante de la organización. En la campaña del 2022, Néstor, yo que estuve cerca y la pude ver, hubo un esfuerzo muy grande por centralizar al máximo la campaña, pero la misma naturaleza del movimiento que ha acompañado, de los movimientos de izquierdas, de los movimientos sociales, de las organizaciones, es que un sistema centralizado no funciona, y por eso, pues muy seguramente vamos a escuchar muchas historias como la que escuchamos ayer de testimonios de Noticias Caracol, que yo creo que no sería una equivocación salir a desmentirla tajantemente, o lo contrario, salir a decir, claro que sí, eso demuestra que entraron recursos del narcotráfico. Yo creo que Ernesto, vamos a escuchar muchas historias, Néstor. Yo estoy de acuerdo con usted, pero fíjese que el desmentido categórico viene del presidente de la mano del presidente Gustavo Petro. Sí, y de hecho en ese desmentido dice que no estuvo en Yopal cuando él mismo publicó una foto. No, pues claro que estuvo, claro que estuvo en Yopal. El presidente comete una cantidad de imprecisiones, yo creo que equivocadamente, cazando una batalla innecesaria, porque lo que corresponde es saber la relación de Vargas con el narcotraficante López. ¿No es verdad? Nadie, sí, es que el informe no dice que el presidente Petro sabía, ni el presidente, ni dice que el presidente. Y seguramente, Petro... Néstor, si se hace un esfuerzo, vamos a encontrar historias similares en la campaña de Federico Gutiérrez, de Rodolfo Hernández. Pero no han salido, personas, ¿no? Que trataron. Estas sí, no, claro, pero porque no son presidentes de la República. Están documentadas. Pero no son presidentes de la República. Pero eso es propio de todas las campañas. Un poco el caso del Ñeñe Hernández, al que tanto rédito. Pues sí, ese es un buen ejemplo al pacto histórico en su momento. Es una excelente comparación, y es el Ñeñe Hernández, que se convirtió en alias una sobrino, forma podría de atacar ser el Ñeñe Hernández al expresidente Duque. La diferencia, el Ñeñe Hernández no fue condenado. Nunca estuvo condenado por narcotráfico. Nunca. Le iba a decir eso. Pero entonces, María Consuelo, estamos defendiendo ahora al Ñeñe Hernández. No estoy defendiendo, simplemente estoy dando un dato. O sea, nunca estuvo condenado. Por eso, pero digamos, pero por lo menos no hay una foto, de Petro con este supuesto narcotraficante sobrino. En cambio, lo que me suena de este narcotraficante sobrino es el pacto de la picota, porque fíjese que aquí lo que sí termina haciendo clic es todo lo que se dijo en la campaña de que el hermano del presidente había ido a las cárceles a negociar. María Consuelo, eso es hilar, la verdad, pero me suena esa campanita, porque fíjese de los audios. No es que este señor, no estaba preso en la campaña electoral, este señor estaba en libertad. Claro, pero dice en los audios que revela Caracol, la esposa está metida de cabeza con Petro, estuvieron en la casa de Juan Carlos, y una persona de esas es quien lo va a ayudar. Sandra habla directo con todo y está paradísima con el petrismo. Y después, en la misma conversación dicen, van a resolver eso bien. El miércoles se firma un poder y hay una persona muy importante. Entonces a mí me suena, yo pregunto si eso no es parecida al Ñeñe, sí. Es precisamente, no, pero este está condenado, ¿no? Parecida, las conversaciones son parecidas, pero sí, yo estoy de acuerdo con Luis Ernesto que no cometamos el error de estar excusando a unas personas que evidentemente cometieron actividades ilícitas, porque es que eso es lo que, pero es que eso es lo que nos lleva. ¿Ustedes mismos? Eso es lo que nos lleva. Sí, yo por eso siempre uso la primera persona del plural, porque me parece que hay que tratar de establecer unas reglas que nos impliquen a todos. Y lo que yo iba a decir es, claro, yo creo que el presidente Petro se equivoca en su estilo de defensa, y lo que debería es aceptar que eso pudo haber ocurrido, porque es que los narcotraficantes desafortunadamente se han metido en las redes sociales de Colombia, en el sector económico, en la política, en todas partes termina uno viendo Héctor, que ese señor era narcotraficante. Héctor, yo creo, si me permite decirlo, yo creo que la reacción del presidente de anoche en redes sociales está muy marcada por el tema de Ñeñe Hernández, Felipe. Porque como el presidente fue tan crítico, a pesar de que hay diferencias, el Ñeñe Hernández no fue condenado judicialmente, lo matan en Brasil y no tenía procesos por narcotráfico, pero digamos, suponiendo que era un personaje incómodo en política, como el presidente Petro fue tan crítico del episodio Ñeñe Hernández para Duque, yo creo que el presidente sintió que esto podía ser su Ñeñe Hernández. Y entonces reacciona. Pero por eso digo que lo mejor es reconocer que eso puede haber ocurrido, y que lo que hay es que tomar las medidas para que esas cosas no ocurran, Héctor, sancionar a los que hubieran permitido que ocurriese, etcétera, etcétera, etcétera. Le iba a decir, Héctor, el presidente reacciona de dos maneras. Uno, negando categóricamente la información, diciendo esto es falso.
Y dos, que me parece que error porque no es falso, que es menor, que está ahí probado. Pidiéndole a su partido político que actúe judicialmente. Y entonces van a actuar judicialmente ¿contra quién? Contra Ricardo. Contra Caracol Televisión, que le está anunciando una solicitud de rectificación, y claro que la va a perder, porque va una solicitud de rectificación de un hecho que es cierto. No, por eso, pues es una enorme es que hay audios, tontería. Es que hay videos. Pero Néstor, hay un hecho adicional del presidente. Está la esposa del narcotraficante, están los testimonios, y entonces le van a demostrar judicialmente al presidente Gustavo Petro que lo que él está negando es cierto, y que un narcotraficante lo apoyó. Y el presidente, en vez de decir el hecho de que haya habido un narcotraficante petrista, no quiere decir que el petrismo sea tomado por narcotraficantes, ¿no es verdad? Claro, pero hay una cosa adicional, si me permite, Héctor, es que el presidente también antes había pedido investigaciones contra su hermano, entonces eso no se puede deslindar, porque es que a mí sí me hace clic el tema del pacto de la picota que se había denunciado en la campaña con este episodio de una persona a la que le van a arreglar supuestamente el caminado. Pero mire, yo lo que quería decir de esto es que ya que estamos todos tan indignados con la posibilidad de que los dineros del narcotráfico entren a las campañas políticas, aprovechemos esa oportunidad para que haya un pacto social sobre esa naturaleza, porque lo que no podemos es rechazarlo indignados porque ocurrió en la campaña del presidente Petro, pero en cambio amparar todas las cosas que ocurrieron en el pasado y que van a seguir ocurriendo y que están ocurriendo en las campañas que hay hoy para alcaldías y gobernaciones con dineros de la corrupción y del narcotráfico. Eso no puede Héctor, seguir pasando. Entonces, ese fenómeno en vez de utilizar aquí en Blue Radio, que es un gran nombre, ¿este es el empate delincuencial? Sí, por eso, superemos el empate delincuencial y pasemos al acuerdo de rechazo social por este tipo de cosas. No pretendamos simplemente buscar una derrota política del presidente Petro mientras amparamos que hay unos candidatos que están llenos de corrupción y llenos de dineros del narcotráfico en la actual campaña política, en la que se está desarrollando hoy, que vamos a votar el 29 de octubre. No, y por eso no estoy de acuerdo con la defensa que asumió el presidente Petro. Lo que él ha debido hacer es aprovechar para convocar a la gente a que efectivamente en Colombia rechacemos esta introducción del narcotráfico en todas nuestras actividades de la vida. Es que usted va a un restaurante que le parece bueno y alguien le dice, uy, pero eso es como de un traqueto. Usted entra a un almacén de ropa y dice, sí, ahí están lavando plata. Usted va a una campaña política y le dicen, el que está poniendo la plata de la campaña es aquel ampón que se robó no sé qué es institución. Eso es lo que tenemos que tratar de superar los colombianos, y aprovechemos que hoy estamos indignados porque el caso ocurrió en la campaña del presidente Petro para volverle un rechazo general. 7 de la mañana, 50 minutos. Ahora, cuando se le mete un narcotraficante a usted al edificio, pues usted no lo niega, porque es que está la asistencia del señor a la Junta de Acción Comunal y está la entrada del señor al apartamento. Y menos si hay una condena. Pero fíjese que Gustavo Petro empieza mayores controles de quiénes son las personas que terminan respaldando la campaña. Fabio Vargas es un hombre que es importante en la Colombia humana, en el departamento de Casanare, y nadie le pidió cuentas sobre quiénes eran las personas que estaban haciendo campaña por el presidente Petro en los barrios, por quiénes estaban organizando o teniendo escenarios de cierres de campaña con jóvenes, aunque digan que no es el cierre oficial, si es un evento a un día de las elecciones. Puede que no se llame. ¿Y quién estaba pagando las fiestas, pero era un acto, ¿no?, en el cierre de campaña. Claro, no, es que ahí intentan diluir todo lo que está pasando. Yo repito, Néstor, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. En febrero, eso le da 9 meses. 9 meses, contando los dedos de la mano. 9 meses después, el pacto histórico en el Casanare es cuando decide suspender su asamblea porque dice que hay riesgo de infiltración del narcotráfico. Ese es el comunicado que anoche pone el presidente Petro. Ese comunicado es de febrero de este año. Aunque estos hechos, el narco y su aporte a la campaña fueron en mayo del año pasado. Si usted quiere opinar, la cuenta es Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. También estamos transmitiendo en el canal de YouTube, estamos vía streaming, estamos vía redes sociales, para quienes quieran opinar sobre la batalla que hay entre informes periodísticos y el desmentido del presidente Gustavo Petro. Daniel.
Y Néstor, fíjese que el tuit de Gustavo Petro comienza tildando el informe de Noticias Caracol como una noticia falsa. ¿Qué es lo falso? Hay que preguntarle al presidente que aparece en el informe de Noticias Caracol. El señor Vargas era un dirigente de la Colombia Humana, del Pacto Histórico en el Casanare, y claramente aparecen las fiestas, aparecen las reuniones, aparece con el narco López, etcétera. Entonces hay que preguntarle al presidente Petro qué es lo falso. Falso es que él diga que no hizo campaña en el Casanare, que nunca hizo campaña en el Casanare, cuando hay videos de él en campaña en el Casanare. Entonces quien está, digamos, diciendo mentiras es el presidente Gustavo Petro. Ahí están los hechos. Yo creo que el informe de Noticias Caracol se ve como un informe de hechos ciertos, de una fiesta en la casa del señor, del narcotraficante Vargas, de la participación del señor Vargas, dirigente del Pacto Histórico en el Casanare. Vargas, Daniel, permítame hacer esta precisión. Vargas no es narcotraficante. Vargas es el coordinador amigo el narcotraficante López. Es López. Es López, el que tiene el alias. El alias el sobrino. Exacto. Entonces ahí están. El presidente tendría que decir qué es lo mentiroso en el informe de Ricardo Calderón de Noticias Caracol, porque ahí hay unos hechos ciertos que ocurrieron con videos, con audios, con evidencia, con fotos, con videos de una fiesta que pasó, que ocurrieron en la casa de un narcotraficante reincidente además. Entonces que el presidente diga qué es lo que es una noticia falsa. Es un informe de hechos ciertos que ocurrieron. Yo creo que el punto central es que un narcotraficante petrista es bien distinto a el petrismo financiado por el narcotráfico en Casanare. Y ahí está, yo creo que la molestia del presidente, y ahí está también pues la realidad innegable, es que el sobrino es un narcotraficante condenado, que era petrista, que seguramente en su casa, como lo vimos en el video, hizo campaña, pero hay una diferencia muy grande. Luis Ernesto, era un cierre de campaña, pero Daniel, con y hay una diferencia muy grande de la campaña de Gustavo Petro. Es que no estamos diciendo que es que un narcotraficante por separado apoyaba a Gustavo Petro. Mire, ¿sabe cuál es un punto interesante? Y es que me parece interesante su frase. No es lo mismo un narcotraficante petrista que el narcotráfico financiando al petrismo. Estoy de acuerdo con usted. Pero es que no sabemos de cuánto fue el aporte del señor. Claro, no lo sabemos, y por eso hay que dejar que corran las investigaciones, pero por lo pronto sabemos algo que también trascendió del informe periodístico de Ricardo Calderón, que debo decir es uno de los mejores periodistas investigativos que tiene este país, un hombre muy serio, y que además varias veces han tratado de desmentirlo, y al final la historia le da la razón. Menciona un tema muy importante que ha pasado desapercibido, y es que ese audio donde supuestamente dice, mire, yo estoy muy bien con el petrismo, ella está muy bien con el petrismo, no se preocupe, que es a una semana de la captura, pues no tuvo ningún efecto. Al señor lo capturaron nuevamente, el señor está preso, lo cual demuestra pues que pues al menos sabemos que no hubo ninguna intervención indebida por parte de quien ya estaba, no, pero por eso, pero digamos, si supuestamente había una expectativa de apoyar al presidente Gustavo Petro a cambio quizá de algún beneficio jurídico, al cambio de algo, pues claramente no se materializó porque el señor está preso, y a la semana de ese audio donde se declara el mejor amigo del petrismo. ¿Quién era el presidente cuando capturaron a sobrino, Luis Ernesto? Estaba todavía Iván Duque, pero ya había ganado la primera vuelta Gustavo Petro. Es que lo que le promete es otra cosa. Le dice, van a resolver eso bien. El miércoles se firma un poder a una persona muy importante, pero le cuento personalmente. Y después dice, menos mal se dieron cuenta a tiempo. No es evitar la captura lo que pretenden, es arreglar el proceso en el camino. Y eso sí, no sabemos si está pasando. Ahora, tampoco será un descubrimiento, Felipe, si un narcotraficante se mete a una campaña, un narcotraficante chiquito o grande se mete a una campaña para algo, ¿no es verdad? No, pues evidentemente eso ha pasado, pero me sorprende mucho oír a Luis Ernesto tan condescendiente con Petro y tan críticos que fueron de Duque con el tema del Ñeñe Hernández, ¿no? Néstor, pero yo creo que hay que partir de los hechos objetivos. Los hechos objetivos es que usted ve una relación muy estrecha de la campaña de Petro y Colombia Humana en Casanare con un grupo familiar ligado al narcotráfico. Es decir, ¿qué es lo que ve el televidente? El televidente vio a la esposa del narcotraficante parada en la tarima agitando las consignas de la Colombia Humana. Ese es el hecho cierto. Es decir, usted le puede meter ñeñes o ñoños o lo que quiera, pero eso es lo que tiene que investigar. Ñeñes, que es la comparación del momento. O ñoños o lo que usted quiera, o ñiñis. Pero, Néstor, eso es el hecho cierto. Y unos audios que muestran que había un interés adicional en ese acercamiento. Yo creo que el presidente
se equivoca, y en eso coincido con Héctor Riveros, en tratar de salir pues como un tigre a desmentir los hechos ciertos que se están llegando acá. ¿Cuál era el interés? Bueno, eso también se puede averiguar. Démosle el beneficio de inventario, que no se trataba del famoso tema del pacto de la picota o de las ilusiones de algunos sectores del narco de que iba a haber una especie de amnistía y de impunidad, etcétera. Digamos que esa intención, pues uno no puede decirla, pero hay hechos ciertos de una familia de narcotraficantes vinculados a esa campaña de manera muy estrecha. Y eso tiene que investigarse. Que la campaña es culpable o no es culpable, eso es otra cosa, pero que esa relación existió no lo puede negar absolutamente nadie. Ahora que uno pueda crear una teoría de que esa es la desgracia y que hagamos un pacto nacional, bueno, todo eso cabe. Pero vuelvo a los hechos objetivos. Actividades políticas de Colombia Humana, de familia narcotraficante en el Casanare. Partamos de ahí y lo demás se irá deduciendo en la medida que se realicen las investigaciones. Bueno, pero negarlo, negarlo sí ya. Este es el motivo de la batalla política. Es innegable, eso es innegable. Veo, Aurelio, que están activadas las bodegas. Esta mañana un saludo también para todos ellos, de lado y lado. No, Néstor, no es para que me responderle sorprenda mucho la participación de los bodegueros, a Felipe. Señor Luis Ernesto. No, absolutamente nada de condescendencia con una posible financiación ilegal de la campaña. Y de hecho, la entrada de dineros a través de Nicolás Petro para la campaña en el Caribe, que él mismo está colaborando con la Fiscalía para informar cómo dineros de un ex narco como el hombre Malboro, pues en eso toda la severidad, lo he dicho públicamente. ¿Qué es lo que estoy tratando de señalar acá? Que evidentemente el señor Sobrino es narcotraficante, sí. El señor Sobrino era petrista y hizo campaña en su casa. Y yo creo que hay una diferencia entre eso y afirmar que ahí hubo financiación indebida por parte de la campaña. Lo que está en investigación y que está muy bien siendo investigado es lo del Caribe. Pero el señor Vargas dice otra cosa, Luis Ernesto. El señor Vargas en una interceptación, fíjese, 21 de abril del 2023, cuando ya sabía, le voy a leer textualmente, cuando le hacen el reclamo por el ingreso de dinero del señor Sobrino y de la señora Sandra Navarro. Abro comillas, mire, yo le voy a decir esto, resulta que Sandra Navarro, Angélica Navarro, llegan a Colombia Humana, hacen su aporte para la presidencia, para hacer proselitismo político en pro de un candidato. Para eso sí sirven, ¿cierto? Está refiriéndose Luis Ernesto claramente que es un hecho cierto, para que lo metamos allí en la lista, que sí hubo aporte. Y ahí no le hicieron el feo. De acuerdo. Y por eso, pues, el acta que presenta el presidente no sirve, que es un acta de febrero de este año. Hay un dato que me parece que es un dato grande, que vale la pena que ustedes tengan en cuenta para esta discusión, Felipe. La esposa del narcotraficante hoy en día es una funcionaria de alto nivel del gobierno en el Ministerio del Interior. La coordinadora política del departamento de Casanare. Sandra Bernal, dice usted. Trabaja en el gobierno. Sandra Bernal. Son dos personas distintas. La que menciona el presidente Petro diciendo, la señora de verdad es, y entonces ella es la que tiene la clave también para descifrar la política en el departamento de Casanare. La esposa responsabilidad. La esposa del narcotraficante es con quien usted habló, Ricardo, que le echa el cuento de que la casita la tenían alquilada entre varios. Que están arruinados, que la plata que le incautaron, dice ella, proviene de un préstamo que no pudo pagar a un banco. A ella la capturaron con más de 20 millones de pesos en efectivo y 39, una pistola. Pero eso es lo que les vale un cargamento, pues, de aquí a Mariquita. Obviamente, ella, 39 millones. Ella quedó en libertad en su momento. Su esposo fue condenado a 15 años después de haber sido condenado en los Estados Unidos, Néstor. Sí. Fabio Vargas, que ahora es desconocido por la Colombia Humana, aparece en múltiples escenarios como vocero de la Colombia Humana en el Casanare. Estoy viendo aquí videos y entrevistas desde 2021. Estoy viendo que en Twitter estuvo muy activo hasta el 9 de agosto del año pasado. No hay duda. Petrista, capitalista, liberal progresista, antiuribista, luchador del cambio para Colombia. Casanarehumana.com es su página. Él era un hombre importante, y era sin duda, superactivo en campaña, desactivado don Fabio Vargas esta mañana. Muy bien, esta es la batalla política del momento. 8 de la mañana. En cualquier caso, la financiación de esta campaña, mejor dicho, requiere muchísimas explicaciones, y curiosamente nada de esto está reportado en los registros que se mandaron al CNE, al Consejo Nacional Electoral. Es decir, explicaciones, las que estamos esperando son muchísimas, porque ya estamos con alias Sobrino, con la esposa, con el Turco Isaca, con el hombre Malboro, con los señores de Clan Torres, todo
por fuera de libros, todo por fuera de la contabilidad, todo supuestamente por debajo de la mesa. Ya la verdad, Paola, esto está pasando de castaño oscuro. Hay una noticia urgente, atención, 8 de la mañana, 2 minutos, tiene que